Good afternoon, good morning, good evening, my dear students, and welcome to today's class. Well, we have a very interesting class today, but first of all, I would like to thank you for the commitment in all the wonderful activities that we have doing it on Plan 4. Remember that we are here for you anytime you need. You have any doubts, you want to do a comment, you want to say something, remember that I will be here for you anytime. Bueno, mis apreciados estudiantes, les doy una cordial bienvenida a la clase del día de hoy. Esta clase, por supuesto, está siendo grabada con el propósito de que ustedes puedan acceder a ella tantas veces como lo necesiten. Repetirle nuevamente, gracias por el compromiso que han estado teniendo con el tema de las actividades que se han realizado en plataforma y una vez más enviarles esa voz de ayuda, que si necesitan algo, requieren algo, pueden contar conmigo en cualquier momento a través de nuestros canales, por supuesto, de comunicación institucionales. Bueno, en la clase del día de hoy tenemos esta pregunta orientadora que dice lo siguiente. How often do you study English? ¿Con qué frecuencia estudias inglés o usted estudia inglés? Bueno, in this second learning activity of the English 2 Words 1 training program, you will learn about routines, adverbs of frequency, and the pronunciations of plural nouns. En esta segunda actividad vamos a aprender un poco acerca de las rutinas. Bien, habíamos estado viendo o hablando un poco acerca del tiempo presente simple, el cual es el tiempo gramatical, uno de los 8 tiempos gramaticales que manejamos comúnmente en inglés. Y específicamente el tiempo presente simple es el tiempo gramatical que a mí me permite o me sirve para expresar rutinas. O sea, cuando yo voy a hablar de actividades cotidianas, o sea, actividades que yo normalmente hago o realizo. Además de que vamos a aprender un poco acerca de las rutinas o cómo expresar rutinas, vamos a ver también un poco los adverbs of frequency, adverbios de frecuencia, las preposiciones de tiempo y vamos a ver un poco acerca de la pronunciación de los sustantivos en plural. Si ustedes recuerdan, en una de las clases les había, bueno, yo les puse una clase extra donde hablábamos de conceptos básicos. En estos conceptos básicos teníamos los sustantivos y su respectiva definición. Ya sabemos que los sustantivos no son más que personas, animales, lugares y cosas, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Claro, los sustantivos plurales, como su nombre lo indica, vamos a ver su pronunciación, porque cuando están en plural tienen una pronunciación característica. Es diferente a la pronunciación que tienen los sustantivos cuando están en singular. ¿Okay? Entonces ya vamos a ver un poco acerca de esto. So, the first one thing here is daily routines and time expressions. Expressing the daily routine. Bueno, entonces vamos a ver un poco acerca de cómo expresamos estas rutinas. ¿De qué manera nosotros las podemos componer? ¿Cuál sería esa regla gramatical que tenemos que tener en cuenta para poder organizarlas dentro de una oración? Y tenemos, por supuesto, la descripción que dice lo siguiente. When we talk about daily routines, we prefer to kind of activities that people do frequently or activities that are part of their day-to-day life. For example, taking a shower or having breakfast is something most people do every day. Cuando hablamos de rutinas diarias, nos referimos a las actividades que las personas hacen con frecuencia. Actividades que son parte de su diario vivir. Por ejemplo, tomar una ducha
o desayunar son actividades que la mayoría de las personas hacen a diario. In the beginner level, you became familiar with the simple present tense, a very useful tool when we want to talk about our routines or the routines of someone else. En el nivel principiante, que es de donde la mayoría viene, no todos pasaron por el nivel principiante, pero la mayoría viene de allí, nos familiarizamos un poco con el tiempo del presente simple, la cual es la herramienta más útil que tenemos para poder expresar las rutinas, tanto propias como de alguien más. Bien, let's remember how they structure different statements using the simple present tense. Pero si tal vez usted aún no vio el presente simple, pues vamos a hablar un poquito, hacer un pequeño resumen acerca de cómo se forma este tiempo para que asimismo sepamos cómo estructuramos las oraciones que contienen algún tipo de rutina. Lo primero es que hay que tener en cuenta que el presente simple es simple, como su nombre lo indica, es el tiempo más fácil que tenemos en inglés. Y esto se debe a una razón primordial. Las oraciones están compuestas de diferentes partes. Una de las partes más importantes de la oración se llama verbo principal. Los verbos principales son aquellas palabras que le dan cierto sentido a la oración. O sea, es la que me aterriza la oración, la que me da esa información que yo necesito para poder organizar, sea una idea general o sea una idea específica. ¿Qué pasa entonces con el tema de los verbos? Los verbos pueden venir de muchas formas. Vienen en su forma infinitiva, tienen una forma pasada, tienen una forma participio pasada o en su defecto están modificados por el ing. Estoy hablando de específicamente del inglés, que nosotros contamos con lo que se llama técnicamente gerundio. El gerundio no es más que la terminación en español ando, endo. I-N-G-O, I-N-G, que su nombre técnico es gerundio, no es más que el famoso ING en inglés. El ING significa la terminación en español ando, endo. Y es aquella terminación que yo le coloco a un verbo cuando quiero que ese verbo tenga vida, cobre vida, que tenga cierto significado dentro de la oración. En el estado infinitivo o en su forma infinitivo, estos verbos por lo regular no están modificados con nada. O sea, infinitivo es el verbo tal cual como usted lo encontraría en un diccionario, en un listado de verbos, etc. No tiene nada que lo altere. Ejemplo de estos verbos en español son comer, saltar, dormir, hablar. Ese verbo que acabo de decir está en infinitivo, no está conjugado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir hablar que decir hablando. No es lo mismo decir comer que decir comiendo. No es lo mismo decir caminar que decir caminando. Esa terminación, ando, endo, es la que le da vida a ese verbo, le da sentido a ese verbo. En el tiempo presente simple, ¿cómo están los verbos instituidos? En su forma infinitiva, o sea, comer, hablar, saltar, no tienen esa terminación que les acabo de comentar. Esa es una de las bases principales de la construcción del presente simple. Entender en cierta forma que ese verbo está en su forma infinitiva, o sea, no está modificado por nada. ¿Bien? Partiendo de esto, vamos entonces a identificar cuándo uso el presente simple. Lo uso para hablar de acciones cotidianas. Pare de contar. Lo uso para hablar de acciones cotidianas y de rutinas. O sea, acciones que no necesariamente están pasando en este momento, sino que son acciones que pasan siempre, que ya es una rutina. Por ejemplo, I drink coffee usually. I always eat pasta. Yo usualmente bebo café o yo siempre como espagueti. Eso que dije allí es algo rutinario para mí. ¿Por qué? Porque es algo que hago de manera constante y esa es la definición de una rutina. Cuando usted hace algo de manera repetitiva. ¿Bien?
Partiendo entonces de esta explicación sobre el presente simple, vamos entonces a ver la estructura de la cual tenemos, por supuesto, el ejemplo acá. Repito, lo que en todas las clases les digo, tenemos tres formas comunes de oraciones en todos los idiomas: interrogativas, afirmativas y negativas. Bien, a todos los idiomas, en todos los idiomas se puede hacer preguntas y en todos puede responder con sí y en todos puede responder con no. Entonces esto es común a todos los idiomas. La forma interrogativa que nosotros utilizamos, utilizando, valga la redundancia, el presente simple, tiene algunos aspectos que vamos a tener en cuenta. Lo primero es que debemos definir el tipo de interrogación, o sea, definimos el tipo de pregunta que se va a realizar. Partiendo de el tipo de pregunta, es que nosotros estructuramos esa oración. O sea, cada pregunta tiene una estructura. Tenemos dos formas de pregunta en inglés: las preguntas con WH o con WH, o las preguntas de sí y no. O sea, aquellas preguntas que en sus respuestas tienen un sí o un no explícito. Las preguntas de WH o WH se les conoce como preguntas de información. Bueno, diríamos entonces, pero las de sí y no también son preguntas de información. Es muy relativo, debido a que las preguntas de sí y no contienen información específica por lo general. Ya eso va a depender de la persona y la forma como lo quiera decir. Pero por lo regular, este tipo de preguntas no tienen una información muy profunda. Por eso se llaman preguntas de sí y no. O sea, que con un simple sí o un simple no, ya usted respondió. Las WH questions son ese tipo de preguntas que sí buscan información detallada. Puede ser una respuesta larga, puede ser una respuesta corta, pero buscamos información. O sea, la respuesta a esa pregunta tiene que tener información. Tenemos entonces acá las dos estructuras. La primera que ustedes ven es la information question or question with WH. Sería la primera, las preguntas con WH. Estas vienen, por supuesto, como lo indica su nombre, inicia con uno de los comandos WH o HW. Las preguntas con WH se les llama así porque en su estructura todas tienen una W o una H. Todas tienen W y todas tienen H. Entonces, por eso se les conoce así. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Por qué? Esas son las preguntas con WH en inglés, que sería what, where, when, which, why, how. Esas serían las preguntas con WH. Entonces, a mí, ¿qué me pide la regla gramatical? Cuando yo voy a hacer una pregunta y necesito información detallada en la respuesta o quiero recibir información en esa respuesta, yo lo que hago entonces es crear una pregunta con WH. Entonces, lo primero que me piden es, para abrir la pregunta, ¿necesito qué? Mi WH, que ya yo lo defino de acuerdo a lo que quiera saber. ¿Por qué yo aperturo con este tipo de palabras las preguntas? Repito, en inglés no existen los dos signos de pregunta, existe solamente uno, el que cierra pregunta, no existe el que abre, como en español. Por lo tanto, necesito de estas estructuras para componer las preguntas. Si es una information question, we're going to do it with where. We have the example here with where. Tenemos el ejemplo aquí con dónde. Dice lo siguiente: Where do you work? Where do you work? Vemos que yo no estoy preguntando Where do you work? Where do you work? O Where do you work? No. Where do you work? La, la, la.
El inglés es cantado. Tiene 3 tonos que necesitamos incorporar para que suene bien, ¿ok? No porque no se pueda hablar un inglés colombiano, sino que no es lo correcto. Entonces vamos nosotros a dejar nuestro acento colombiano para nuestro español y vamos a adoptar un acento en inglés. Esta pregunta entonces quedaría así. Where do you work? Where do you work? Tonito arriba, porque estamos hablando en inglés. Bien. Aquí lo que me estoy preguntando es, ¿dónde trabajas? ¿En dónde trabajas? Vemos que esta es una pregunta la cual su respuesta amerita información. O sea, yo no puedo decirte, ¿dónde trabajas? Y tú responderme, sí, no, porque yo no te estoy preguntando, te estoy preguntando dónde, que me especifiques el lugar. Aquí lo que estoy pidiendo es información. Entonces, where do you work? Usted podría responder, well, I work in a company near home. Bueno, yo trabajo en una compañía o en una empresa cerca de la casa o de mi casa. Pues aquí lo que estoy dando es que información. ¿Qué me pide la regla gramatical cuando vamos a hablar en interrogativo? Si es una pregunta informativa o WH question, tenemos que tener el WH seguido del auxiliar, luego del sujeto, nuestro verbo base y el signo de pregunta porque es una pregunta. Entonces vamos poco a poco. WH question because is an information one. El WH porque es una pregunta de información, o sea, requiero una respuesta con información específica. Seguido del auxiliar do. Vamos a recordar que el do es el auxiliar que pertenece al presente simple. Remember this. We have 8 verbal times in English. In each one, they have their own auxiliary. ¿Ok? Nosotros tenemos 8 tiempos gramaticales en inglés y a cada tiempo gramatical pertenece un auxiliar diferente. Los auxiliares son sumamente necesarios en inglés porque es un idioma muy corto, es un idioma de contracciones. Y estas contracciones hacen que el inglés suene muy rápido, muy complejo muchas veces de entender y muy corto, ¿sí? Entonces los auxiliares llegan a generar como un relleno. Eso es el auxiliar. Por eso el auxiliar cuando se traduce no funciona, porque el auxiliar no tiene traducción, porque es un rellenito, es una palabrita de relleno que me sirve para estructurar mejor mi pregunta o mi frase o mi oración o lo que yo vaya a decir. En este caso, do es el auxiliar que pertenece al presente simple. Pero si usted mira, el tiempo pasado tiene su propio auxiliar. Los tiempos continuos y progresivos tienen sus propios auxiliares. Los tiempos futuros tienen sus propios auxiliares. Los tiempos perfectos tienen sus propios auxiliares. Quiere decir que yo el do como auxiliar solo lo uso en el presente simple. No lo uso en otro tiempo gramatical como auxiliar, solo en el presente simple. Me pide entonces la estructura que debo contener mi auxiliary. O sea, después de mi WH question viene mi auxiliar. Que lo que me va a hacer es como nutrir mi pregunta. After that we have the subject. Después de esto tenemos el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Los pronombres personales. Tú, yo, ella, nosotros, ellos, eso. Estos son los pronombres personales. Por supuesto, usted elige qué pronombre utiliza. Y seguido de eso, lo que les explicaba ahorita de la composición de oraciones que tienen varias partes, el verbo principal o el verbo base. El verbo principal o el verbo base es el que me aterriza mi oración, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide la regla gramatical? Cuando en presente simple voy a hacer una pregunta
que su respuesta conlleva a información específica, debo tener entonces WH, question, lo que me especifica pregunta, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Y por supuesto, como es pregunta, tiene que finalizar con la question mark. Seguido de esto tenemos la estructura de las preguntas con sí y no. O sea, que su respuesta debe contener un sí o un no. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura es muy similar a la que acabamos de ver de WH question. Lo único es que esta pregunta con sí y con no la empezamos a partir de el auxiliar, no de la WH. ¿Por qué? Porque en este tipo de preguntas yo no estoy pidiendo información específica. Yo no estoy pidiendo una respuesta nutrida de información. No. Simplemente con que me responda con un sí o con un no, ya me doy por bien servido. Entonces, parto desde el auxiliar, lo que quiere decir que no contiene WH, sino solamente desde el auxiliar. Claro, su significado cambia y cambia mucho. En la pregunta con sí, con information question, dice así: Where do you work? ¿Dónde trabajas tú? ¿O dónde trabajas? Mientras que al omitir el dónde, la pregunta queda: ¿trabajas? ¿Tú trabajas? Ante esa pregunta usted puede decir: sí, trabajo. O no, no trabajo. Ya, ahí está la respuesta. Entonces vemos que aunque la estructura es igual, al omitir la WH, queda lo mismo, el mismo auxiliar, el mismo sujeto y el mismo verbo base. Pero al eliminar el where, cambia por completo el sentido. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración y es: tengamos mucho cuidado con las palabras que usamos, porque como lo estamos viendo en este ejemplo, una palabra altera completamente la oración, altera su significado y altera su contexto. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con las palabras como las usamos. Aquí solamente quitamos where y al quitar where cambió la estructura de la pregunta y no solo eso, cambió la estructura de la respuesta. ¿Sí? Entonces aquí, si es yes, no question, solamente la construimos a partir del auxiliar. En este caso, como estamos en presente simple, nuestro auxiliar es do. Algo también para aclarar. Con el auxiliar que pregunto, con ese auxiliar respondo. Ejemplo, do you work? Do you work? Yes, I do. Pregunté con do, respondí con do. Bien, esto aplica para todos los tiempos gramaticales. Con el auxiliar que pregunto, con ese auxiliar respondo. Partiendo entonces de la pregunta, tenemos a las dos posibles respuestas que podemos darle a la pregunta. Una es negativa y la otra afirmativa. La estructura es exactamente igual. Requiere de un sujeto, un auxiliar, el verbo base y el complemento. Pero vamos por partes. Voy a explicar esto. Cuando hablamos de afirmación y negación, ¿por qué decimos que la estructura es casi igual? Porque el sujeto queda igual, el verbo base queda igual y el complemento queda igual. Lo único que cambia es el auxiliar, que si por supuesto estamos hablando en negación, el auxiliar es imprescindible y quedaría de la siguiente manera. La respuesta negativa es esta: I do not o I don't work every day. Yo no trabajo todo el día. ¿Sí? No trabajo todo el día o todos los días. ¿Sí?
¿Qué pasa aquí con esto? Me están dando dos opciones. Una es utilizar el auxiliar con contracción. Sabemos que la contracción, esto es algo cultural, lo explico en todos mis videos. Espero no se aburran de eso, pero quiero que esto quede muy claro. El tema cultural es sumamente importante porque es lo que me determina si yo puedo utilizar o no el auxiliar con contracción o la palabra con contracción o no. Si estamos hablando de inglés europeo, y me refiero nuevamente al inglés europeo, no solamente de Inglaterra, porque en Holanda, Malta, Noruega, Alemania también hablan inglés y muy bien. Si estamos hablando de inglés europeo, ellos no usan mucho las contracciones, aunque las usan, pero no mucho. Bien. Si es inglés americano, inglés canadiense, inglés australiano, sí usan muchas contracciones. Entonces ya dependerá del tipo de persona, de dónde provenga con el que se esté comunicando. Vamos entonces a utilizar en el estándar del inglés americano, que es el estándar mundial. En ese es el que nos basamos para comunicarnos. Aquí sí utilizamos el don't en contracción. I don't work every day. Entonces quedaría así: sujeto, auxiliar, verbo base y complemento. En la afirmación vemos que no está el auxiliar. Y omitiendo, por supuesto, este cuadrito del auxiliar, vemos que la regla gramatical es exactamente la misma. El mismo sujeto, el mismo verbo base y el mismo complemento. Ay, pero es que ¿de dónde sacó el profesor que el sujeto, que el verbo base y el complemento? De la pregunta. Usted puede basarse en la pregunta para sí mismo estructurar la respuesta. Tenemos el mismo verbo base tanto en la pregunta como en la respuesta, como en la pregunta de information, como en las yes, no, ¿sí? Tenemos entonces el sujeto, que si yo le pregunto a usted, ¿tú trabajas? Tú me respondes, yo trabajo. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con no ir a responder nuevamente con tú trabajas. Yo no puedo decir, ¿tú trabajas? Sí, tú trabajo. No, yo trabajo. Aquí tiene que cambiar porque tenemos que darle sentido, por supuesto, a la pregunta. ¿Qué pasa entonces con el tema afirmativo? En este caso no usamos el auxiliar, pero ¿esta es una regla permanente? No. Resulta que si yo voy a dar una respuesta corta, o sea, si yo voy a responder la sí, no question, aquí estaría el auxiliar. ¿Por qué el auxiliar no está? Porque esta es considerada una respuesta larga. Contiene el verbo base y contiene complemento. Por lo tanto, omití el auxiliar. Si no tuviera verbo base y si no tuviera el complemento, aquí estaría el auxiliar, que fue tal cual como les respondí ahora. Do you work? Yes, I do. No dije work every day, sino yes, I do. Bien, aquí lo que usted va a tener presente es eso. Si usted solamente va a responder sí, no, entonces sí y no, respondas con el auxiliar. Aquí iría entonces el auxiliar. Por supuesto, en el afirmativo también se usa, solo si es respuesta corta. Si usted va a utilizar el verbo base, que lo va a encontrar en la pregunta, y además de esto le va a agregar un complemento, entonces no necesita utilizar el auxiliar. ¿Por qué? Porque ya tiene el verbo base. ¿Ok? Para que tengamos eso presente. Sé que puede sonar un poco enredado y todo eso, pero con el tiempo y con la práctica se van a acordar que van a saber mucho, van a poder coger el ritmo de esto sin problema. Bien. Well, after this quick review, it is time for you to become familiar with some of the most common daily activities. Después de este pequeño repaso que acabamos nosotros de dar, vamos entonces a familiarizarnos con algunas de esas rutinas que pueden ser comunes o no
a todas las personas. Y digo comunes o no, porque no todos somos iguales. Entonces, no todas las personas comparten las mismas rutinas, aunque la gran mayoría puede ser que sí. ¿Bien? Entonces aquí tenemos rutina, por ejemplo, como wake up, levantarse, take a shower, ducharse, brush your teeth, cepillarse. Tenemos otras como dress up, que es vestirse, wash your face, lavar la cara, make up, maquillarse en el caso de las mujeres, brush your hair, que sería cepillarse el cabello, ¿sí? Esto es lo que nosotros hablamos como rutina. Cuando usted se levanta, se baña, se cepilla, desayuna, va a su trabajo, los que tienen trabajo, va a su escuela o su universidad, los que están estudiando. Este tipo de rutinas son comunes. Por lo tanto, cuando usted las va a describir, simplemente lo que hace es que saca un listado de lo que usted normalmente hace en un día, en una semana, y así crea su propia rutina. Tenemos aquí el vocabulario para esto, que ya se los voy a ir diciendo. Por ejemplo, está get up, que es levantarse, take a shower, que es tomar una ducha o bañarse, brush my teeth, que sería cepillar mis dientes, fluff my teeth, que sería un sinónimo de cepillar mis dientes también, como limpiarlos, shape, que sería afeitarse, get dressed o dress it up, que viene siendo como vestirse, wash my face, lavar la cara, put on makeup, maquillarse, brush my hair, cepillar el cabello, comb my hair es peinarse, ¿sí? Make the bed es tender la cama, get undressed es desvestirse o quitarse la ropa, take a bath, tomar un baño. Aquí vamos a hacer una aclaración porque tenemos aquí, for example, take a shower, and after that we have here, take a bath. Tomar una ducha y bañarnos también. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando decimos take a shower, es cuando en su casa solamente tiene ducha. Cuando decimos take a bath, bath es una palabra que se usa para las personas que tienen bañera, o sea, que además de ducha tienen una bañera. Como en estos países, sobre todo en los Estados Unidos, Canadá y Australia, es muy común que las casas tengan bañera. Hasta los apartamentos más pequeños, el baño sí o sí tiene bañera, o sea, no es solamente ducha, sino que tiene siempre bañera. Entonces dicen take a bath. ¿Por qué? Porque bath es un diminutivo, ¿cómo se dice eso en español? Un acortamiento, ¿sí? Es como una parte de la palabra bañera. Entonces ellos dicen take a bath porque efectivamente se bañan es dentro de la bañera. Entonces, si usted tiene bañera en su casa, este es el que usaría. Si no la tiene, entonces hablaría de take a shower. Go to bed es ir a dormir o ir a la cama. Aquí decimos ir a dormir. Vemos por esto que no podemos traducir literal. Ahí dice ir a la cama. Pero la mayoría de gente no dice ir a la cama. La gente dice voy a dormir, ¿sí? Por lo tanto, entonces no decimos, no traducimos como ir a la cama, aunque esa sería la traducción literal, no lo traducimos así porque no tiene sentido en nuestro idioma. Sleep, que es dormir, vemos que no se dice sleep, se dice sleep, sleep. El sonido de la S es ese soplido como seco. Make breakfast, hacer el desayuno, preparar el desayuno. Make lunch, hacer el almuerzo o preparar el almuerzo. Cook o make dinner, cocinar o hacer la cena, la comida. Eat o have breakfast. Eso es comer o tomar el desayuno. Eat o have lunch, comer o tomar el almuerzo. Eat o have dinner, comer o tomar la cena. ¿Por qué utilizamos aquí have? Que sería have, tener, ¿sí? Usamos este have, tener,
porque es una de las formas con que ellos lo expresan también. Entonces tenemos esas, cuando ustedes ven así la palabra con el slash, dice eat, have, quiere decir que de las dos formas usted puede hacer la oración utilizando cualquiera de los dos y le quedaría bien la oración. Ya, por supuesto, aquí también nosotros agregaríamos en este caso, dependiendo de lo que vamos a describir, si es mi rutina, utilizaría my. Si es la rutina de él, utilizaría his. Si es la rutina de ella, utilizaría her. Si es la rutina de nosotros, utilizaría our. Si es la rutina de ustedes o tuya, utilizaría your. Y si es la rutina de ellos, utilizaría their. ¿Ok? Utilizaríamos estos posesivos acá. Aquí tenemos otro tipo de rutinas, por supuesto, porque no están relacionados únicamente con la rutina de levantarse, bañarse, cepillarse, desayunar, almorzar, trabajar y dormir. No, hay otras cosas que las personas también hacen. Ejemplo, clean the apartment, clean the apartment, limpiar el apartamento, clean the house, limpiar la casa, sweep the floor. Este sweep the floor es como el limpiar el piso, ¿sí? Y como limpiar el piso. Dust es polvo. Entonces, cuando usamos dust, es cuando, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, dust es el número 3. Vemos aquí la señora que tiene el plumero, aquí le llaman plumero, ¿sí? Y es esto con que la gente, muchas personas, porque hay otros que lo hacen con un trapito, con un paño, quitan el polvo de las superficies, ¿sí? Dust es polvo, entonces es como quitar el polvo. La que sigue es vacuum, que es aspirar. En los Estados Unidos es muy común aspirar porque muchas de las casas tienen alfombra, entonces aspiran. Aquí tenemos luego de vacuum, que sería como aspirar. Wash the dishes, lavar los platos. Do the laundry, lavar la ropa. Iron, que es el número 7, acá lo alcanzamos a ver. Este iron, permítame yo lo subo un poquitito más aquí. 7 es planchar. Feed the baby, alimentar a los bebés. Feed the cat, alimentar el gato. Walk the dog, sacar a pasear el perro o sacar el perro. Watch the TV, que es number 11, ver televisión. El 12 dice, listen to the radio, escuchar en la radio. El 13, listen to music, escuchar música. Luego tenemos el 14, read, leer. 15, play, jugar. 16, play basketball, jugar baloncesto. 17, play the guitar, tocar guitarra. 18, practice the piano, practicar piano. 19, study, estudiar. Número 20, exercise, ejercitarse, ¿no? Ejercicio. ¿Bien? Entonces, estas son parte de esas rutinas que nosotros podríamos llegar a tener o podríamos expresar. ¿Ok? Perfecto. Now we have the time expressions, expresiones de tiempo, sumado a estas rutinas o a las rutinas que podríamos nosotros llegar a describir, tenemos las time expressions, las expresiones de tiempo. So a very simple way to define temporal context is to use time expressions. These words allow us to express when we do something. Una manera sencilla de definir un contexto temporal es utilizar las expresiones de tiempo. Estas palabras nos permiten expresar cuándo hacemos algo. Entonces aquí tenemos la primera clave para identificar las expresiones de tiempo. Es para expresar el cuándo hacemos algo. When we use time expressions, we usually use prepositions such as at, in, and on, depending on the time context. And a specific preposition goes with it
Let's see the following chart. Bien, cuando utilizamos las expresiones de tiempo, es común usar preposiciones. Vamos entonces a entender esto. Cuando usamos las preposiciones, cuando vamos a hablar de expresiones de tiempo, utilizamos preposiciones. Preposiciones como qué? Preposiciones como at, in y on. Dependiendo, por supuesto, del contexto de tiempo, este va acompañado de una preposición en particular. O sea, no todas las preposiciones sirven para lo mismo, no todas las preposiciones se usan de la misma manera. Cada preposición tiene un uso. ¿Y esto de qué va a depender? Del contexto del tiempo que nosotros estamos hablando o expresando. Vamos a ver entonces cuáles tenemos. The first one we have here is at. La primera que tenemos es at. Esta expresión de tiempo la utilizamos cuando vamos a hablar acerca de times, tiempos, times. Example, 7:30, noon, midnight, 9. Cuando vamos a hablar sobre las horas, ejemplo, las 7:30, el mediodía, o la medianoche, o la noche, utilizamos at. Vamos a dar estas horas. Ejemplo, I wake up at 7:30. I eat lunch at noon. It gets dark at 9. Yo me levanto a las 7:30. Yo almuerzo al mediodía. Se oscurece en la noche. Entonces, cuando yo voy a hablar de un tiempo en específico, porque esto tiene at es sumamente específico. Cuando yo voy a hablar de un tiempo en específico, entonces utilizo at. At es una de las preposiciones más precisas. O sea, cuando yo digo, I wake up at 7:30, yo me levanto a las 7:30, es porque me levanto a las 7:30, no a las 7:31, ni a las 7:32, ni a las 7:29:99. No, es a las 7:30 exacto. Este at no solamente se usa también para tiempos, porque también se usa para lugares, y eso lo vamos a ver luego, pero at es muy precisa, es muy exacta. O sea, quiere decir que a esa hora exacta ocurre en la situación. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a expresar horas, times, usamos at. Luego tenemos on, on. Este on lo utilizamos para date, fechas. Example, October 6. Days of the week. Example, Friday, weekends and weekdays. Entonces lo utilizamos para fechas, ejemplo, si vamos a decir octubre 6. Para los días de la semana, ejemplo, si vamos a hablar acerca del viernes. Para los fines de semana, para entre semana, cualquier día de la semana, nos sirve on. Ejemplo, I go to the university on Fridays. She sees her parents on weekends. Ejemplo, yo voy a la universidad los viernes. Ella ve a sus padres los fines de semana. Aquí entonces vemos que cuando yo voy a hablar de fechas, fechas en inglés se dice dates. Cuando voy a hablar de fechas, utilizo on, on. Perfecto. Ahora vamos con el uso de in. In, we can use in when we are going to talk about years. Example, 1974. Month. Example, August. Morning, afternoon, and evening. Entonces usamos nosotros in cuando vamos a hablar acerca de años. Cuando vamos a hablar acerca, ejemplo, 1974. Cuando vamos a hablar acerca de meses, ejemplo, agosto.
Y cuando vamos a expresar algo relacionado con la mañana, con la tarde o con la noche, nos utilizamos in. Example. He got married in 1974. We vacation in August. Él se casó en 1994. Nosotros tomamos nuestras vacaciones en agosto. ¿Bien? Entonces, para resumir este pedacito, at lo usamos para expresar horas, on para hablar de fechas, in para hablar de años, meses, mañana, tarde o noche. Este dates, el de on que usamos para expresar dates, no solamente es para las fechas, por ejemplo, octubre 6, sino que también los días de la semana, fines de semana, los días de entre semana, perdón, y los fines de semana. Pues ahí utilizamos on. Ya este in, cuando lo que vamos a expresar está relacionado con años, ¿bien? Con meses o con mañana, tarde y noche. To see how they look when using a statement, take a look at the following example. Para ver cómo se ven, para observar cómo se ven, para determinar cómo se ven cuando se usan en un enunciado, vamos a mirar los siguientes ejemplos. O sea, así quedaría el at, on, in cuando están dentro de una oración. Here we are going to see the example using preposition of time. The first one say, Anthony works very hard on weekends. Anthony trabaja muy fuerte los fines de semana. Number 2, Simon goes to the gym on Mondays and Fridays. Simón va al gimnasio los lunes y viernes. Number 3, Douglas flies his kite in August. Douglas eleva su cometa en agosto. Next one. It snows in New York in December. Nieva en Nueva York en diciembre. Siguiente. I usually get up at 6 a.m. Usualmente me levanto a las 6 de la mañana. And next one. My dad had lunch at noon. Mi papá almuerza al mediodía. Entonces aquí vemos cómo quedarían estas preposiciones ya conjugadas dentro de una oración. Recordemos, si necesitan, pueden devolver la clase para que vean una vez más las preposiciones de tiempo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los adverbios de frecuencia. Por supuesto, todo esto está relacionado con el presente simple y con el describir rutinas. Adverb of frequency. The adverb frequency are words we use to say how often we do any given activity. Los adverbios de frecuencia son palabras que usamos para decir qué tan a menudo hacemos alguna acción en particular. O sea, a través de los adverbios de frecuencia, que son palabras específicas, nosotros expresamos la frecuencia con que realizamos las actividades. ¿Bien? A very simple way to organize the frequency of verbs is go to from 100% to 0%. All the time, we're always equals 100% and 0 equals never. So we're going to see the examples. Una manera muy sencilla de organizar los adverbios de frecuencia es ir del 100 al 0%, del tiempo donde siempre equivale. Siempre equivale al 100% y nunca equivale al 0%. Vamos entonces a sintetizarlo dentro de este cuadro. Bien. Resulta que dependiendo de la frecuencia con que usted realice una actividad, asimismo para esa frecuencia hay un adverbio que le va a permitir a usted expresar. Estamos
desde el 100%, que es cuando usted siempre hace eso, hasta el 0% cuando usted nunca lo hace. Bien, entonces ya, ¿cómo determina usted el adverbio de frecuencia que va a utilizar? Dependiendo de la frecuencia, de la cantidad de veces que usted realice esa actividad. Sí, ya depende es de qué tan frecuentemente lo hace. Vamos a partir entonces la escala o como nos pide la regla gramatical, que partamos en nuestra escala a partir del 100%. Aquí no vamos del 0 a 100, sino del 100 al 0. ¿Sí? Vamos a verlo entonces. 100%. Cuando esa actividad que usted realiza la hace siempre, utiliza always. Always. And we have an example here. She always calls her mom at noon. Ella siempre llama a su mamá al mediodía. Ella siempre la llama al mediodía. O sea, esta rutina ella ya la tiene y siempre lo hace. ¿Qué es lo que hace siempre? Pues que al mediodía llama a su mamá. But what about if you're talking 85%? ¿Y qué acerca si estamos hablando de un 85%? Si ya no, usted no lo hace 85 o 100%, perdón, sino 85%, utilizaría usually. Usually, que traduce usualmente. And the example here say, I usually take a taxi to go to work. Usualmente tomo un taxi para ir al trabajo. Bueno, lo hago el 85% de las veces. Lo que quiere decir que por allí queda un 15%, que tal vez voy en bicicleta o tal vez alguien me recoge o simplemente me voy caminando. Usually, cuando esa actividad se realiza en un 85%. What about if we want to express only a 75%? Y si vamos a expresar un 75%, utilizamos frequently. Frequently. So the example here say, they frequently travel abroad. Ellos viajan al exterior frecuentemente. Si estamos entonces expresando un 60%, la palabra sería often. Often. We often get up late on weekends. Nos levantamos tarde a menudo los fines de semana. 60%. Quiere decir que hay un 40% que tal vez madruga. Cuando estamos expresando acerca del 50%, utilizamos sometimes. Sometimes. You sometimes watch too much TV. Algunas veces ves mucha televisión. 50%. Sometimes. Si lo que vamos a expresar es una rutina, la cual se realiza en un 40%, utilizamos occasionally. Occasionally. I occasionally travel on business. Ocasionalmente, que viene siendo la traducción de occasionally, ocasionalmente viajo por negocios. O sea, viajo solamente un 40% porque esto es ocasional. ¿Bien? Cuando nuestra rutina o esa actividad representa un 30%, lo expresamos a través de la palabra rarely. Rarely. They rarely eat ice cream. Rara vez comen helado. ¿Por qué rara vez? Bueno, porque solamente lo hacen en un 30%. Cuando esta rutina es solamente un 20%, utilizamos la palabra seldom. She seldom lends money. Ella presta dinero muy rara vez. Vemos que rarely y seldom tienen el mismo significado, misma traducción. Lo que pasa es que rarely y seldom se diferencian en el porcentaje. Para el 30% se usa rarely y para el 20% se usa seldom. Si estamos hablando de un 10%, just a 10%, we use hardly ever.
Hardly ever. We hardly ever play basketball. Este hardly ever significa casi nunca. Y dice el ejemplo así, casi nunca jugamos baloncesto. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos en un 10% de nuestro tiempo o en nuestra vida. Y tenemos, por supuesto, la palabra never, which means a 0%. I never go shopping on Mondays. Nunca voy de compras los lunes. O sea, quiere decir que jamás lo hace. Como jamás lo hace, nunca lo hace, es un 0%, utilizamos never. Um, an important aspect you need to remember in this position of the frequency adverbs with the statements, even though there are exceptions, for now it is safe to follow the structure presented in the following form. Un aspecto importante que necesitamos recordar es la preposición del adverbio de frecuencia dentro del enunciado. O sea, necesitamos saber dónde va ese adverbio de frecuencia cuando yo simplemente quiero realizar la oración. A pesar, y aquí hacemos la claridad, de que hay algunas excepciones porque las reglas gramaticales no son fijas. Las reglas gramaticales cambian. ¿Gracias a qué? To the culture, a la cultura. Gracias a la cultura, las reglas gramaticales tienden a cambiar. A pesar de que hay algunas excepciones, por ahora es seguro seguir la estructura presentada a continuación. Si yo voy a utilizar o voy a hacer una afirmación, ¿qué me pide a mí la regla gramatical? Me pide que mi oración tenga sujeto, seguido del sujeto iría mi adverbio de frecuencia, posterior a este iría el verbo y luego mi complemento. O sea, subject, adverb of frequency, main verb, and complement. Sujeto o pronombre personal, adverbio de frecuencia, verbo principal y complemento. Eso es lo que me pide a mí la regla gramatical. Aunque hay sus excepciones, esta sería la regla que nosotros deberíamos seguir. Dice la oración. They always go to bed early. Ellos siempre van a dormir temprano. ¿Ven? Aquí nosotros entonces seguimos la regla gramatical, aunque vuelvo y repito, hay sus excepciones. Esto ya dependería mucho de la cultura, ¿sí? Esto vamos a irlo viendo poco a poco, pero por lo pronto, ¿qué los invito yo? A que sigan esta regla gramatical. Remember, never, seldom, rarely, occasionally, and hardly ever are not usually used in the negative form. Look at the example. Vamos a tener en cuenta también esta pequeña notita que nos dice, recuerde, nunca, muy rara vez, ocasionalmente, casi nunca, estas no son usualmente usados en enunciados negativos. Ejemplo, I don't never get up early. I don't never get up early. Esta palabra estaría incorrecto, porque yo estoy diciendo acá, yo no nunca me levanto temprano. Eso no lo digo yo en español. Yo no digo, yo no nunca. Yo diría, yo no me levanto temprano o nunca me levanto temprano. Si estas palabras, nunca, rara vez, ocasionalmente, casi nunca, estas palabras ya tienen una connotación negativa. Entonces la regla gramatical a mí me pide, ¿no? La regla gramatical a mí me pide que no use negaciones. O sea, no puedo a estas palabras que ya son negativas y que me convirtieron en negativa mi oración, no puedo agregarle otra negación, porque eso ya sería redundante y por lo
supuesto que ya me quedó mala. Lo que debo hacer es, si yo voy a usar never, si yo voy a usar seldom, si yo voy a usar rarely, si voy a usar hardly ever, si voy a usar cualquiera de estas palabras que ya tienen una connotación negativa, entonces por supuesto no voy a usar el no. ¿Por qué? Porque ya está implícito ese no en estas palabras. ¿Bien? The other remember square here. When you use the verb be, the frequency of verbs always come after it. Look at the example. Si yo voy a usar el verbo to be, que lo podría llegar a utilizar cuando voy a hablar con adverbios de frecuencia, recordemos entonces que ese adverbio de frecuencia iría justo después del verbo to be. Ejemplo, she is always happy. Ella está siempre feliz. Ella siempre está feliz. Nosotros habíamos visto que el adverbio de frecuencia va después del sujeto. Después del sujeto, ¿sí? Pero esto cuando no tenemos verbo to be. Si tenemos un verbo to be en la oración, entonces el adverbio de frecuencia ya no iría después del sujeto, sino del verbo to be. ¿Para qué? Para que quede bien conjugado, ¿sí? Bueno, aquí entonces, para finalizar, vamos a esta clase, a esta de la pronunciación de los adverbios, de estos sustantivos, perdón, en plural. Para eso sí les voy a hacer una clase aparte de esta que les acabo de dar, porque aquí vamos a aprender, por ejemplo, nosotros las reglas cuando la palabra termina en S, cuando termina en Z, cuando termina en ch, cuando termina por, cuando termina en che, cuando se le agrega ES, sí, el CH, cuando termina, por ejemplo, en O, qué es lo que se le agrega, qué se le quita, cuál se modifica. Esto como es un poquito más dispendioso y de más cuidado, estas reglas las voy a hacer en una clase aparte, que eso va dentro de estos materiales complementarios que yo a ustedes les estoy haciendo, para que nos quedemos entonces con la información hasta los adverbios de frecuencia. Entonces recordemos, el tiempo presente simple es aquel tiempo gramatical que me sirve para expresar rutinas, para hablar acerca de acciones cotidianas. Utilizamos a su vez los adverbios de frecuencia. ¿Por qué utilizamos adverbios de frecuencia? Porque son los que me permiten, como su nombre lo indica, mostrar, expresar la frecuencia con que llevo esa actividad a cabo. Bien, vamos a quedarnos con esa información. Acerca de los sustantivos plurales, yo les hago la clase, espero esta semana tenerla ya lista y subirla, para que estén pendientes en el muro de anuncios. Y además de esto, les voy a solicitar que este material que lo encuentran en plataforma, ustedes lo pueden descargar, por supuesto, para que tengan y extraigan de él el vocabulario. Aquí este vocabulario que yo les presenté es el vocabulario relativo a las rutinas, a esas posibles rutinas. Por eso tenemos tanto, porque son rutinas que las puede usted llevar a cabo como no, ¿sí? Entonces, ¿qué hace usted? Extrae este vocabulario, trata de aprenderse las palabras y de conjugar oraciones. Bien, tenemos estos dos listados, que son estos listados como este primero, que es como el más básico, y tenemos el otro que ya es el de las actividades cotidianas que podríamos, no sé, hacer en nuestro hogar, ¿sí? Bueno, vamos entonces a dejar ahí por hoy para que puedan procesar toda la información que les acabo de dar. Thank you very much for watching the video. Thanks for the attention to this. I hope that you're doing so well. I wish you a wonderful weekend and see you in the next class. I will be here if you need me. Okay? Aquí estaré si necesitan algo. Muchísimas gracias a todos por observar el video y les deseo que tengan un feliz resto de semana. Bye bye. Thank you.